La vida de Dulce siempre había sido un espectáculo brillante. La cantante adorada por millones ocultaba un secreto oscuro. Su hija Romina había crecido en la sombra de esa fama. Pero hoy, todo cambiaría. Luis Mircoli, su ex esposo, había decidido hablar. Mientras la cámara se enfoca en el rostro de Romina, sus ojos reflejan una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué secretos revelará su padre? La tensión en el aire es palpable. La pregunta que atormenta a Romina es simple pero devastadora: ¿puede el amor familiar sobrevivir a la verdad? La escena se oscurece, dejando al espectador en suspenso. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Podrán padre e hija unirse contra la tormenta que se avecina? La respuesta podría cambiarlo todo. Dulce miraba por la ventana de su lujoso apartamento. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, pero en su corazón había una oscuridad que no podía ignorar. Era la voz de una generación, la ícono que todos admiraban. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, había una mujer desgastada por la presión. La carga de ser la columna vertebral de su familia la estaba aplastando. Romina, su hija, había sido su mayor alegría. Desde pequeña, Dulce había soñado con un futuro brillante para ella. Pero ahora, la relación entre madre e hija se había vuelto tensa. Romina no solo quería ser la hija de una estrella, quería ser reconocida por sí misma. La sombra de su madre era demasiado grande. ¿Cómo podía Dulce apoyar a su hija sin ahogarla? Cada vez que Romina se acercaba, Dulce sentía un nudo en el estómago. La mirada de su hija estaba llena de resentimiento. ¿Por qué no puedes dejarme ser quien soy?, parecía preguntar sin palabras. Dulce sabía que había fallado. Había puesto sus sueños sobre los de Romina, y ahora la culpa la consumía. Era egoísta querer que su hija siguiera sus pasos. Una noche, mientras se preparaba para un concierto, Dulce encontró una carta en el escritorio de Romina. La letra era temblorosa, llena de emociones reprimidas. No quiero ser como tú, quiero ser libre. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo había llegado a este punto? La fama había traído consigo un precio que nunca imaginó. El día del concierto, el auditorio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente, y el sonido de los aplausos resonaba en sus oídos. Pero en lugar de sentir alegría, Dulce sintió un vacío. Miró hacia el backstage y vio a Romina con los brazos cruzados, observando con una mezcla de admiración y desdén. La presión aumentaba. ¿Podría seguir siendo la estrella que todos esperaban mientras su propia hija la rechazaba? Mientras cantaba, las letras de sus canciones resonaban en su mente. Había escrito sobre el amor, la pérdida y la lucha, pero nunca sobre la culpa. Cada nota parecía un recordatorio de su fracaso como madre. La música, que una vez fue su refugio, ahora se sentía como una prisión. ¿Era posible que su éxito estuviera destruyendo lo que más amaba? Después del espectáculo, Dulce se encontró con Romina en el vestíbulo. La tensión era palpable. ¿Por qué no me apoyas?, preguntó Romina, su voz temblando. Dulce sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Y cómo puedo hacerlo sin perderme a mí misma?, respondió, aunque sabía que no había respuesta fácil. La conversación se tornó en un enfrentamiento, cada palabra un dardo envenenado. Romina se dio la vuelta, dispuesta a marcharse. Siempre serás la estrella, pero yo no quiero ser tu sombra. Las palabras de su hija resonaron en su mente. Dulce se sintió atrapada entre su amor por Romina y su deseo de ser reconocida. ¿Era posible encontrar un equilibrio? La lucha interna la desgastaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Dulce se sentó sola en la oscuridad. Las luces de su apartamento parpadeaban, reflejando su estado emocional. Se preguntó si había tomado las decisiones correctas. ¿Había sacrificado su relación con Romina por su carrera? La culpa la envolvía como una niebla espesa. ¿Podría alguna vez reparar el daño? En su mente las imágenes de su infancia con Romina la atormentaban. Los momentos felices, las risas compartidas, todo parecía un eco lejano. ¿Dónde se había perdido esa conexión? La presión de ser una madre perfecta y una artista exitosa la había llevado a un callejón sin salida. La pregunta la atormentaba: ¿podría ser ambas cosas sin destruirse a sí misma? Dulce sabía que debía enfrentar sus miedos. La relación con Romina era más importante que cualquier aplauso. Pero ¿cómo dar el primer paso? La incertidumbre la paralizaba. La lucha entre su identidad como artista y su papel como madre la mantenía despierta por las noches. La búsqueda de respuestas se había convertido en su nueva canción, una melodía de dolor y esperanza. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar la ciudad, Dulce tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de su propia fama. Era hora de enfrentar la verdad, de abrir su corazón a Romina. La carga de ser la estrella debía compartirse. La pregunta seguía ahí, resonando en su mente:
podría encontrar la manera de ser madre y artista al mismo tiempo. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Louise Myrkoli se encontraba en la penumbra de su habitación, la luz tenue apenas iluminaba su rostro. Sus ojos oscuros y profundos reflejaban una mezcla de preocupación y control. Dulce, su exesposa, había regresado a su vida, y con ella, un torrente de emociones que él había intentado enterrar. ¿Era un protector o un manipulador? Esa pregunta resonaba en su mente como un eco inquietante. Mientras observaba la lluvia caer por la ventana, Louise recordaba los momentos felices que compartieron. Las risas, los abrazos, la promesa de un futuro juntos. Pero también había sombras en su relación. La necesidad de control, de tener a Dulce siempre a su lado, había comenzado a consumirlo. ¿Era amor lo que sentía? ¿O simplemente un deseo de posesión? Dulce había llegado a su puerta, vulnerable y perdida. Había dejado atrás una vida que no la satisfacía. Louise la recibió con los brazos abiertos, pero en su interior una batalla se libraba. Quería protegerla, pero también deseaba que ella dependiera de él. La línea entre el amor y el control se desdibujaba cada vez más. Mientras pasaban los días, Louise comenzó a notar cambios en Dulce. Su risa se apagaba, su mirada se volvía distante. Ella parecía atrapada en una red de emociones contradictorias. ¿Era su amor lo que la mantenía cerca o su miedo a perderlo? Louise se debatía entre ser el héroe de su historia o el villano que la mantenía cautiva. Una noche mientras cenaban, Dulce rompió el silencio. «Louise, siento que no puedo respirar. A veces, creo que me controlas más de lo que crees». Las palabras de Dulce fueron como un puñal. Louise sintió que el aire se le escapaba. ¿Era verdad? Estaba cruzando una línea que nunca debió cruzar. La culpa lo invadió, pero también la necesidad de mantenerla a su lado. Louise se levantó de la mesa, su mente en caos. Se asomó a la ventana, observando la lluvia que caía sin cesar. En su interior, una tormenta se desataba. Quería ser el hombre que Dulce necesitaba, pero su instinto de posesión lo empujaba a actuar de manera diferente. ¿Cómo podía amar y controlar al mismo tiempo? Los días se convirtieron en semanas y la tensión entre ellos creció. Louise comenzó a hacer pequeños gestos, intentando demostrar su amor. Compró flores, preparó cenas románticas, pero cada acción parecía tener un trasfondo oscuro. Dulce sonreía, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. ¿Era realmente feliz o simplemente se conformaba? Una tarde, mientras caminaban por el parque, Dulce se detuvo. «Louise, necesito que me digas la verdad. ¿Me amas o solo quieres que dependa de ti?» La pregunta la atravesó como un rayo. Louise sintió que el mundo se detenía. ¿Qué debía responder? La verdad era un laberinto del que no podía escapar. Su amor era genuino, pero también estaba teñido de un deseo de control. Louise miró a Dulce, sus ojos llenos de lágrimas. «Te amo, pero tengo miedo de perderte». La sinceridad de su respuesta dejó a Dulce en shock. ¿Era eso suficiente? La lucha interna de Louise se intensificaba. ¿Podía cambiar? ¿Podía aprender a amar sin atar a Dulce a su lado? Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal, Louise se sentó en la cama, sumido en sus pensamientos. La imagen de Dulce sonriendo pero distante lo atormentaba. ¿Era un protector que la salvaba de su propia tristeza o un manipulador que la mantenía prisionera en su amor? La respuesta se le escapaba entre los dedos. Louise sabía que debía tomar una decisión. La vida de Dulce dependía de su elección. ¿Podría liberarla y al mismo tiempo mantener su amor? La idea de perderla lo aterraba, pero la posibilidad de mantenerla cautiva lo llenaba de horror. La lucha entre el amor y el control se intensificaba, y la línea entre ambos se volvía cada vez más difusa. En su mente, una pregunta persistía. ¿Qué es el amor verdadero? ¿Es un refugio o una prisión? Mientras la tormenta afuera arremetía con fuerza, Louise se dio cuenta de que debía enfrentar sus demonios. La batalla por el corazón de Dulce apenas comenzaba, y él estaba en el centro de un dilema moral que podría cambiar sus vidas para siempre. Romina observaba a su madre Dulce con una mezcla de amor y frustración. La habitación estaba en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. Dulce, con su mirada perdida en el teléfono, parecía ajena al mundo. Romina sabía que ese pequeño dispositivo era una puerta a un abismo del que su madre no podía escapar. La luz azul del celular iluminaba el rostro de Dulce, resaltando las sombras bajo sus ojos. Romina sintió un nudo en el estómago. ¿Hasta dónde llegaría para protegerla? Esa pregunta la atormentaba. Era su madre, pero en ese momento parecía más una niña perdida que una adulta responsable. Romina se acercó lentamente. Su corazón latía con fuerza. La imagen de su madre, atrapada en un ciclo de dependencia, la llenaba de angustia. ¿Era correcto intervenir?
Era justo quitarle algo que le daba consuelo aunque fuera efímero. La lucha interna de Romina se intensificaba. Si no lo hago, ¿qué pasará?, pensó. La idea de perder a Dulce en un mar de adicciones la aterraba. Pero, ¿y si al hacerlo la hería? La culpa la invadía. Era un dilema moral que la mantenía despierta por las noches. Romina recordó las veces que había intentado hablar con su madre, las promesas vacías de cambiar, las lágrimas que nunca parecían secarse. Cada vez que Dulce decía que lo dejaría, Romina sentía una chispa de esperanza. Pero esa chispa se apagaba rápidamente, como una vela en una tormenta. La imagen de su madre, sonriendo mientras miraba la pantalla, se convirtió en un eco doloroso. Romina se preguntaba si alguna vez había sido feliz sin el teléfono. ¿Era posible que la tecnología hubiera robado su esencia? La angustia la consumía. Decidió que era hora de actuar. Con determinación, se acercó al escritorio donde Dulce había dejado el celular. Su mano temblaba mientras lo levantaba. El peso del dispositivo era insignificante, pero la carga emocional era abrumadora. ¿Era esto lo que debía hacer? Romina sintió una punzada de traición. ¿Estaba traicionando a su madre al quitarle su única fuente de alegría? Pero la imagen de Dulce atrapada en un ciclo de soledad y desesperación la impulsó a seguir adelante. «Esto es por tu bien», se repitió a sí misma. Mientras sostenía el celular, una parte de ella deseaba que su madre la entendiera, que viera que su amor era más fuerte que cualquier adicción, pero otra parte temía que la reacción de Dulce fuera devastadora. ¿Y si la odiaba por esto? La incertidumbre la llenaba de miedo. Romina respiró hondo y se dirigió hacia su madre. El momento era crucial. La tensión en el aire era palpable. Dulce levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Romina vio una mezcla de confusión y miedo en el rostro de su madre. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Dulce, su voz temblando. Romina sintió que el mundo se detenía. Esa pregunta resonó en su mente como un eco. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Era una salvadora o una villana? «Te estoy protegiendo», respondió Romina, aunque su voz sonaba más como una súplica que como una afirmación. La mirada de Dulce se endureció. Romina sintió que el aire se volvía denso. La tensión entre ellas era como un hilo frágil, a punto de romperse. Dulce se levantó, su expresión cambiando de sorpresa a ira. «No tienes derecho a hacer esto», gritó. Romina sintió que su corazón se rompía. La culpa la invadió de nuevo. ¿Era esto lo que quería? ¿Perder a su madre en el proceso de intentar salvarla? La lucha interna de Romina se intensificó. ¿Era el amor suficiente para superar el dolor? ¿Podía realmente salvar a Dulce sin destruir su relación? La pregunta la atormentaba, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Romina se dio cuenta de que el camino hacia la salvación no sería fácil. La lucha por el control, el amor y la dependencia se entrelazaban en un conflicto emocional profundo. La batalla apenas comenzaba, y el futuro de ambas pendía de un hilo. Mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, Romina entendió que el amor a veces duele. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a alguien que amaba? Esa pregunta resonaría en su mente, guiando cada decisión que tomaría en el futuro. Los rumores sobre la vida de Dulce no cesan. En cada esquina, en cada susurro, su nombre se convierte en un eco de intriga y morbo. Francisco Cantú, un amigo cercano, se ha convertido en el portavoz de una verdad oscura. Una docuserie revelará las vejaciones que sufrió, dice con un tono grave. Pero, ¿qué significa realmente eso? La fama tiene un precio. Dulce, con su sonrisa radiante y su talento innegable, ha conquistado corazones. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante, se ocultan sombras que amenazan con devorarla. Francisco siente la presión. La lealtad a su amiga choca con su deseo de revelar lo que ha estado oculto. ¿Es correcto exponer su dolor para satisfacer la curiosidad del público? La cámara se enfoca en su rostro. Los ojos de Francisco reflejan una tormenta interna. La lucha entre la verdad y la protección se convierte en un dilema moral. ¿Debería ser el héroe que expone la injusticia o el villano que traiciona la confianza de Dulce? La pregunta lo atormenta. Mientras tanto, Dulce vive en un mundo de luces y aplausos, pero cada ovación es un recordatorio de lo que ha perdido. La fama no es solo un regalo, es una prisión. Las sonrisas que ofrece son un escudo. Nadie ve las cicatrices que lleva en su alma. La docuserie podría ser su salvación o su condena. Francisco recuerda el día en que se conocieron. Ella era una estrella en ascenso, llena de sueños. Él, un espectador cautivado. Pero a medida que se adentraron en la amistad, las historias comenzaron a surgir. Las miradas furtivas, los murmullos en la industria. Dulce nunca habló de su pasado. Siempre evitó el tema. ¿Por qué? La cámara se mueve lentamente, capturando la tensión en el aire.
Francisco se siente atrapado entre su lealtad y su deseo de justicia. La verdad podría liberar a Dulce, pero también podría destruirla. ¿Es su deber como amigo arriesgarlo todo por una revelación que podría ser devastadora? Las imágenes de la documentary comienzan a tomar forma en su mente, escenas de dolor, de sufrimiento, de una lucha interna que pocos conocen. Francisco se pregunta si el mundo está listo para escuchar. ¿Entenderán el costo de la fama, o solo se deleitarán en el escándalo? Dulce, por su parte, siente la presión de la inminente revelación. Cada día es una batalla. La ansiedad la consume. Las preguntas la atormentan. ¿Qué pasará cuando el mundo se entere? ¿La amarán aún? ¿O Miss? Les verán como una víctima. La fama puede ser un arma de doble filo. La cámara se detiene en un momento crucial. Francisco mira a Dulce, y en sus ojos ve el reflejo de su propia lucha. La conexión entre ellos es palpable. Ambos saben que la verdad es un camino peligroso, pero ¿pueden seguir ignorando lo que está a la vista? La docuserie se convierte en un símbolo de su conflicto. Francisco siente que debe actuar, pero el miedo lo paraliza. La idea de traicionar la confianza de Dulce lo atormenta. ¿Es posible que la verdad, aunque dolorosa, sea el único camino hacia la sanación? Las luces de la fama brillan intensamente, pero la oscuridad acecha. Francisco se pregunta si la revelación de los secretos de Dulce la liberará o la hundirá más en la desesperación. La lucha entre el deber y la amistad se intensifica. Dulce, en su soledad, se enfrenta a sus propios demonios. La fama ha traído consigo un peso que no puede soportar. Las risas y los aplausos son un recordatorio constante de lo que ha sacrificado. La docuserie podría ser su oportunidad para contar su verdad, pero el miedo a la reacción del público la paraliza. La tensión crece. Francisco debe tomar una decisión. ¿Debería arriesgar su amistad por la verdad, o proteger a Dulce de un mundo que podría no entenderla? La lucha interna se convierte en un grito silencioso. La verdad puede ser liberadora, pero también devastadora. La cámara se aleja, dejando a los espectadores con una pregunta inquietante. ¿Qué secretos se esconden detrás de la fama y el éxito? La verdad podría ser más devastadora de lo que imaginamos. La historia de Dulce apenas comienza, y el dilema de Francisco podría cambiarlo todo. Dulce se encontraba en la sala. El silencio era abrumador. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su mente. Miró a su hija Valeria, sentada en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas. La angustia de la niña era palpable. Dulce sabía que la decisión que debía tomar cambiaría sus vidas para siempre. La vida de Dulce había sido un sacrificio constante. Desde que Valeria nació, había puesto sus sueños en pausa. Cada vez que pensaba en sus propias aspiraciones, la imagen de su hija sonriendo la detenía. Pero ahora, esa sonrisa se había convertido en una sombra de lo que solía ser. Valeria había tomado un camino oscuro, uno que la llevaba a un abismo del que Dulce temía que no pudiera escapar. Dulce se sentó frente a ella, sintiendo el peso de la culpa en su pecho. Era su responsabilidad. ¿Había fallado como madre? La pregunta la atormentaba. La lealtad familiar era un lazo fuerte, pero ¿hasta dónde debía llegar? Debía sacrificar su propia felicidad por el bienestar de Valeria. La lucha interna era feroz. Recordó los días en que Valeria era una niña risueña. Las risas llenaban la casa. Pero esos días parecían lejanos. La adolescencia había traído consigo un torbellino de emociones y decisiones equivocadas. Dulce había intentado ser una guía, pero cada intento parecía empujar a Valeria más lejos. La distancia entre ellas crecía, y el dolor se hacía más intenso. La decisión que enfrentaba era desgarradora. Valeria había hecho una elección que la ponía en peligro. Dulce sabía que debía intervenir, pero hacerlo significaba romper el vínculo que habían construido. ¿Podría ser capaz de hacerlo? La imagen de su hija sufriendo la perseguía. La idea de perderla, de no poder ayudarla, la llenaba de terror. Mientras la tensión aumentaba, Dulce recordó una conversación que había tenido con su madre. A veces, el amor significa dejar ir, le había dicho. Pero ¿cómo podía dejar ir a su única hija? La lealtad y el amor eran fuerzas poderosas, pero también podían ser destructivas. La mente de Dulce estaba en un torbellino. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el exterior, donde el sol comenzaba a ponerse. Los colores del cielo eran hermosos, pero su corazón estaba en un lugar oscuro. La belleza del mundo exterior contrastaba con su tormento interno. ¿Por qué era tan difícil encontrar un equilibrio entre el amor y la felicidad personal? Dulce se dio cuenta de que su propia felicidad había sido sacrificada durante años. Había dejado de lado sus sueños, sus deseos, todo por Valeria. Pero ahora, ¿qué quedaba de ella? La imagen de una madre sacrificada, pero vacía,
la llenó de tristeza. ¿Era eso lo que quería para su hija? ¿Una vida de sacrificios y arrepentimientos? La angustia la llevó a recordar momentos felices. Las tardes en el parque, las risas compartidas, los abrazos cálidos. Pero esos recuerdos se desvanecían ante la realidad de la situación actual. Valeria estaba en un camino peligroso, y Dulce sentía que su amor no era suficiente para salvarla. La lucha interna se intensificó. ¿Debería dejar que Valeria enfrentara las consecuencias de sus decisiones? ¿O éste debía intervenir, arriesgando su propia felicidad en el proceso? La pregunta la atormentaba. La lealtad a su hija chocaba con su deseo de vivir una vida plena. Dulce se sintió atrapada en un laberinto emocional. Cada decisión parecía llevarla a un callejón sin salida. La presión aumentaba y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sabía que debía actuar, pero el miedo a perder a Valeria la paralizaba. Finalmente, se dio cuenta de que no podía seguir así. La vida no era solo sacrificio. El amor también significaba cuidar de uno mismo. Pero, ¿cómo podía hacer eso sin traicionar a su hija? La lucha entre el amor y la necesidad de ser feliz era un conflicto universal. Dulce respiró hondo, sintiendo que el aire se llenaba de determinación. Sabía que debía encontrar una solución. No podía dejar que el miedo la dominara. La vida de Valeria dependía de su decisión, y aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a enfrentarlo. La lealtad familiar era importante, pero su propia felicidad también lo era. Con el corazón en la mano, se dio la vuelta y miró a Valeria a los ojos. La decisión estaba a punto de ser tomada. La tensión en el aire era palpable. Dulce sabía que el momento había llegado. Dulce miraba por la ventana, el cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía sin piedad, como si el mundo exterior compartiera su dolor. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre el amor y el odio. ¿Cómo había llegado a este punto? La familia, ese lazo sagrado, se había convertido en una prisión. Recordaba las risas de su infancia, los abrazos cálidos de su madre. Pero esos recuerdos se desvanecían, reemplazados por gritos y reproches. La figura de su padre se alzaba como una sombra oscura en su mente. Un hombre que prometió protegerla, pero que solo le había enseñado el miedo. ¿Era posible amar a alguien que te había hecho tanto daño? La culpa la consumía. Cada vez que pensaba en su padre, una parte de ella se sentía culpable por desear su ausencia. ¿Pero qué harías tú en su lugar? La pregunta resonaba en su cabeza como un eco interminable. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería perdonar, encontrar la paz. Por otro, el dolor era demasiado profundo. La traición había dejado cicatrices que nunca sanarían. Dulce se sentó en el sofá, las manos temblorosas. La carta que había recibido esa mañana estaba sobre la mesa. Era de su padre. Un intento de reconciliación, un llamado a la esperanza. Pero, ¿qué esperanza podía haber en una relación tan rota? Las palabras en el papel parecían vacías, como promesas hechas en la oscuridad. ¿Podía confiar en él otra vez? La lluvia seguía cayendo. Cada gota un recordatorio de su tormento. Se levantó y caminó hacia la cocina. El aroma del café recién hecho la envolvió, pero no podía disfrutarlo. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La familia, ese concepto tan hermoso, se había convertido en un campo de batalla. La lealtad se enfrentaba al dolor, y Dulce se sentía atrapada en medio de la guerra. Miró por la ventana nuevamente. Los árboles se movían con el viento, como si intentaran escapar de la tormenta. ¿Por qué no podía hacer lo mismo? La idea de huir la seducía, pero sabía que no podía. La familia era su responsabilidad, su carga. Pero, ¿a qué costo? La pregunta la atormentaba. ¿Era justo sacrificar su felicidad por un vínculo que la lastimaba? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró. ¿Sería él? La ansiedad la invadió. Se acercó a la puerta, cada paso era un desafío. Al abrir, se encontró con la mirada de su padre. Sus ojos, llenos de arrepentimiento, la atravesaron como dagas. El silencio se hizo pesado entre ellos. No había palabras que pudieran romper la tensión. Dulce sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía estar ahí, después de todo lo que había hecho? La imagen de su infancia, llena de amor, se desvanecía ante la realidad de su presente. La lucha interna se intensificó. Quería gritar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La confusión la envolvía. ¿Era posible reconstruir lo que se había perdido? Su padre rompió el silencio. Las palabras salieron entrecortadas, llenas de dolor. Hablaba de cambios, de un nuevo comienzo, pero Dulce no podía creerle. Las promesas vacías eran un eco familiar. La decepción la había hecho más fuerte, pero también más vulnerable. La lucha entre el deseo de perdón y la necesidad de protegerse la desgastaba. Mientras él hablaba, Dulce se dio cuenta de que su vida estaba en juego. No solo su relación con su padre, sino su propia identidad.
¿Quién era ella sin el peso de su familia? La pregunta la aterraba. La lucha por su propia felicidad se volvía cada vez más urgente. ¿Podía permitirse el lujo de soñar con un futuro sin dolor? La tormenta afuera se intensificó, reflejando su caos interno. Dulce sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo era una eternidad. La decisión que debía tomar la aterraba. ¿Perdonar o seguir adelante? La respuesta no era sencilla. La familia era un lazo, pero también una carga. ¿Qué harías tú en su lugar? Finalmente, la lluvia comenzó a cesar. Un rayo de luz se filtró a través de las nubes. Dulce respiró hondo, sintiendo que la esperanza podía estar al alcance. Pero el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. La lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado y construir un futuro diferente? La respuesta estaba en sus manos.